Buenas tardes a las partes conectadas a esta sesión de audiencia judicial que corresponde a la última en el proceso penal signado con el número 158-2022, que corresponde al acto de lectura de sentencia. Ante el tercer juzgado penal colegiado nacional, integrado por los señores jueces Raúl Caballero Laura, Max Bengoa Valdeiglesias y Naico Coronado Salazar, esta última quien habla como presidente del colegiado y directora del debate. Bien, precisar que hoy es 30 de octubre de 2023 y son las 4 de la tarde con 14 minutos. Ha habido un breve retraso, unos minutos, por tareas propias del despacho en el presente caso, ¿no? Muy bien. A continuación, escuchamos a la señorita especialista de audiencia el informe sobre presentación de partes. Adelante. Muy buenas tardes, señora magistrada, con todos los presentes. Dar cuenta que para presente sesión se han acreditado por el Ministerio Público, doctor Quispe Arango. Por la Procuraduría se encuentra la doctora Flores Quiroga. Debo dar cuenta, señora magistrada, que en este acto se ha hecho presente el señor Machaca Gutiérrez, quien ha indicado que a partir de la fecha va a contar con un nuevo abogado defensor, el cual se encuentra con él. Asimismo, se encuentra presente el doctor Tito Caya, quien está esperando la disposición del juzgado. Bien, a ver, vemos a un abogado defensor por el distintivo de la medalla. Al costado entendemos del señor Eber Machaca Gutiérrez, ¿no? Señora Eber Machaca Gutiérrez es usted, ¿no? Sí, lo distinguimos, está ahí usted en la parte de la derecha, ¿no? ¿Perdón? Así, doctora, sí está presente acá, perdón, usted, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuáles sus datos, en todo caso, señor abogado, para verificar el tema de la defensa en esta audiencia? Buenas tardes. Doctora, antes acabo de manifestarla, pero voy a duplicar. Mi nombre es Sergio Canchari Chuchón, tenga la bondad de anotar. Registro Colegio Abogado de Ayacucho 181, casilla electrónica 64904, Centro de Trabajo Gerón San Martín 443, oficina 8. Muchas gracias. Bien, ¿su casilla electrónica cuál es? Casilla electrónica, todo minúscula, Sergio Canchari Chuchón 28440734 agmail.com. Sí, doctor gmail.com. La casilla electrónica es un número, ese es su correo electrónico. ¿Recuerda su casilla electrónica para notificaciones judiciales? Por supuesto, doctora. 64904. Ya, muy bien. Gracias. En todo caso, nos hace mención que lo ha referido. Bien, un momento. Ha presentado un escrito de apersonamiento, entonces, doctor Canchari, ¿no? Doctora, hemos entregado un documento, evidentemente, acá tenemos con fecha 17 de octubre del presente mes y año, su despacho ha recibido, enviando algunas documentaciones más en calidad de prueba, pero falta nuestro apersonamiento, señalando el domicilio procesal, etcétera, etcétera, doctora. Bien, muy bien. En todo caso, el señor Machaca Gutiérrez nos confirma entonces que es su voluntad presentar al doctor Canchari en esta audiencia y que a partir de la fecha lo asesoren, porque obviamente vamos a dar lectura a una sentencia que puede ser materia de impugnación. Nos confirma ello para definir, en todo caso, la participación del doctor Tito Caya. Señor Eber Machaca, lo escuchamos. Sí, confirma, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Habla fuerte porque parece que el señor lo... No, sí le escuchamos, doctor Canchari, gracias. Bien, en todo caso, por presentación de una defensa técnica nueva en esta sesión de lectura de sentencia, respecto al acusado Eber Machacas Gutiérrez, en relación al doctor Canchari, deba tenerse a partir de la fecha como su abogado defensor y, en consecuencia, subrogar de la misma al doctor Neil Tito Caya por presentación de un nuevo abogado defensor. Gracias, doctor Tito Caya. ¿Algo que señalar? ¿O está...? Conforme. Muy bien. Procedo de retiro. Buenas tardes. Sí, puede quedarse conectado a la audiencia pública y si no, como usted considere. Gracias. Buenas tardes. Muy bien. Vamos entonces a continuación a dar
lectura a la sentencia, haciendo mención que vamos a emitir, en primer lugar, o vamos a dar lectura a la resolución que contiene la sentencia, que es la resolución número 8, del día de la fecha, 30 de octubre de 2023, y luego de leída la misma, así como el voto en discordia, emitiremos una resolución que será la número 9, que es en vías de una integración respecto al fallo emitido en la sesión anterior. Y luego escucharemos los pronunciamientos tanto de la resolución número 9 que vamos a emitir en la fecha, a continuación de la lectura integral de sentencia, y también los pronunciamientos respecto de la sentencia. Muy bien, entonces iniciamos. Señalamos que la sentencia es la resolución número 8, Lima, 30 de octubre de 2023. ¿Hay alguna oposición de las partes para dar lectura a partir de los fundamentos? Ninguna oposición, ¿no? Para dar lectura a los fundamentos de la sentencia. La Bien. defensa técnica. La Sí, defensa técnica de Machaca no se opone. Ya, muy bien. En todo caso, solamente es 5 hojas, a partir de la hoja número 6, que son propiamente los fundamentos. Y esa es la siguiente. Parte considerativa de la resolución número 8, sentencia emitida el día 30 de octubre de 2023 por los señores jueces integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada. Jueces Naico Coronado Salazar, presidente y director de debates, juez Raúl Caballero Laura y juez Max Bengoa Valdeiglesias. Bien. Parte considerativa. Objeto del proceso. Fundamento 12. Determinar en sentido positivo o negativo si el acusado Eber Machaca González, 12.1, exaltó o enalteció públicamente a un condenado por el delito de terrorismo, propagándose la misma a través del uso de tecnologías de la información o comunicación, modalidad agravada del delito, objeto de acusación fiscal, o exaltó o enalteció públicamente a un condenado por el delito de terrorismo, modalidad básica del delito objeto de desvinculación judicial. Y, a su vez, determinar en sentido positivo o negativo si el acusado de Machaca González es responsable civilmente por un accionar ilícito, doloso y dañino a favor del Estado. Del delito imputado. Fundamento 14. El delito de apología el terrorismo agravado se encuentra tipificado en el artículo 316, primer párrafo, concordado con el artículo 316A, tercer párrafo del Código Penal. Así, el artículo 316 señala, el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme, como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Y el artículo 316A, tercer párrafo, señala, si la exaltación, justificación o enaltecimiento se propaga mediante objetos, libros, escritos, imágenes, visuales o audios, o se realiza a través de imprenta, radiodifusión u otros medios de comunicación social, o mediante el uso de tecnologías de la información o de la comunicación del delito de terrorismo o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor o partícipe de actos de terrorismo, la pena será no menor de 8 ni mayor de 15 años e inhabilitación conforme a los incisos 1, 2, 4 y 9 del artículo 36 del Código Penal. Fundamento 15. Así también la figura objeto de desvinculación judicial que corresponde al delito de apología del delito de terrorismo se encuentra tipificada en el artículo 316, primer párrafo, antes leída, concordado con el artículo 316, primer párrafo del Código Penal, este último señala. Si la exaltación, justificación o enaltecimiento se hace del delito de terrorismo o de cualquiera de sus tipos, o de la persona que haya sido condenada por sentencia firme como autor y partícipe, la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años, 300 días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal. 16. Esta figura penal de apología al delito de terrorismo, sea desde su perspectiva de descripción típica en su modalidad básica o agravada, tiene un tratamiento específico a nivel de la jurisprudencia nacional. Así el Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 10-2002, acción de inconstitucionalidad de fecha 3 de enero de 2003, en el fundamento 88 señaló lo siguiente. Dice el tribunal, finalmente no es ajeno al Tribunal Constitucional que detrás de tipos penales de esta naturaleza, en ocasiones se ha pretendido silenciar la expresión de grupos minoritarios u opositores al régimen de turno. Por ello, el tribunal considera que en el resguardo de estas libertades, los jueces del Poder Judicial deben ser especialmente sensibles en su protección y, por tanto, deberán aplicar estos tipos penales
de conformidad con el artículo 20.2 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y el artículo 13.5 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es en el sentido que lo prohibido es la apología que constituya incitación a la violencia o a cualquier otra acción ilegal. En consecuencia, dice el tribunal, la aplicación de este artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función a la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituye delito, sino que deben respetarse ciertos límites. Estos límites son: A, que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado. B, que cuando la apología se refiere a la persona que haya cometido el delito, ésta debe tener la condición de condenada por sentencia firme. C, que el medio utilizado por la apología sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de personas. Y D, que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Fundamento 17. Por su parte, la Corte Suprema de Justicia también ha abordado esta figura delictiva a través del recurso de nulidad 433-2019/Sala Penal Nacional, de fecha 23 de julio de 2021, en el fundamento jurídico 10º, en el que señala, dice la Corte Suprema: por su parte, en la jurisprudencia comparada se ha precisado que este delito, símil al delito de enaltecimiento al terrorismo, no supone en modo alguno la criminalización de opiniones discrepantes, ni el fundamento y el bien jurídico protegido en este caso es la defensa de la superioridad de ideas contrarias a aquellas que animan a esta clase de delincuentes, sino que, muy al contrario, la finalidad de la tipificación de tales conductas es combatir la actuación dirigida a la promoción pública de quienes ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad por sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema democrático. 18. En el presente caso debe verificarse a nivel probatorio si el acusado Eber Machaca ha exaltado o enaltecido públicamente a una persona condenada por el delito de terrorismo y si en dicha conducta se tiene a su vez la circunstancia agravante de haber propagado la misma a través del uso de tecnologías de la información o comunicación. De la valoración probatoria. Fundamento 19. Para iniciar la evaluación probatoria lo haremos a la par que los presupuestos típicos del delito imputado de apología del delito de terrorismo. Un primer paso es determinar la acreditación de actos de exaltación y enaltecimiento de forma pública a una persona condenada por el delito de terrorismo, teniendo en cuenta que la defensa técnica del acusado Machaca González ha esgrimido como argumento de defensa que en el presente caso no se dan los presupuestos objetivos y subjetivos del delito imputado, como tampoco los factores a tomarse en cuenta determinado por la jurisprudencia constitucional en relación a la acreditación o no del delito. 19.1. Se ha probado en juicio, además que es una circunstancia notoria, que Abimael Guzmán Reynoso fue una persona condenada por el delito de terrorismo. Así se realizaron los antecedentes penales de dicho sentenciado, en el cual se verificó que fue en efecto condenado por el delito de terrorismo conforme a la ley 25.475 a la pena de cadena perpetua el 13 de octubre de 2006. 19.2. Y vamos a compartir pantalla en relación al tenor de la sentencia, ¿no? 19.2. En relación al contenido descrito en la acusación fiscal como apologético y efectuado de manera pública, se tiene de su visualización en juicio la siguiente ilustración para efectos del respectivo análisis. Tenemos la ilustración, Movadef San Marcos, como vemos, la fecha 31 de enero de 2019, diario correo.p, pues dispone atención médica para el cabecilla terrorista Abimael Guzmán. 21 comentarios, 39 veces compartido. Y a continuación, la segunda ilustración, en la que se resalta Eber Machaca Gutiérrez, lo matarán, pero no podrán borrarlo su pensamiento, que viva el Perú, carajo, que viva doctor González. Continuamos leyendo. En efecto, conforme a los hechos objeto de acusación, se tiene un comentario del perfil de Facebook Eber Machaca Gutiérrez que señala, como lo hemos leído, lo matarán, pero no podrán borrarlo su pensamiento. 3 puntos suspensivos,
que viva el Perú, carajo, coma, que la Q, que viva doctor Gonzalo. SIC, tal cual está escrito. Conforme se verifica de la segunda ilustración que lo contiene propiamente y está referido a una publicación que se aprecia en la primera ilustración proveniente del perfil de Facebook denominado Movadef San Marcos, en la que se consigna que con fecha 31 de enero de 2019, aquel perfil compartió una publicación del diario El Correo, diariocorreo.p, con una nota informativa denominada Juez dispone atención médica para el cabecilla terrorista Abimael Guzmán, cierra comillas, con la imagen o fotografía del hoy condenado Abimael Guzmán Reynoso en una instantánea entre algunas personas y con el fondo de la bandera peruana en lo que sería un acto ante una autoridad oficial. 19.4. Es evidente que el comentario consignado puesto en la parte inferior de la publicación compartida por el perfil de Facebook denominado Movadef San Marcos está relacionado a la persona que aparece en la fotografía puesta en su parte superior, esto es, referente al condenado por delito de terrorismo Abimael Guzmán Reynoso. Ahora bien, el contenido del comentario en cuestión, en efecto, se refiere a enfatizar y vincular la noticia difundida de una, entre comillas, atención médica de dicha persona con un acto futuro atribuido a terceros que se ejemplifica con la frase lo matarán. Y a continuación la frase que alude que al margen de su situación física, su pensamiento o ideología permanecerá. Para cerrar la frase con loas al Perú y a quien se señala como doctor Gonzalo, esto es, una relación de arenga tanto para el país con la expresión que viva el Perú carajo, como con dicha persona aludida al afirmar que viva el doctor Gonzalo. 19.5. De lo antes descrito, se verifica que existe un contexto de enaltecimiento o exaltación de la figura de Abimael Guzmán Reynoso, condenado por el delito de terrorismo, y de quien es un hecho notorio, sobre todo para las personas mayores de 30 años, acaso, y de conocimiento en general por la información histórica del país, de lo acontecido en el accionar delictivo liderado por dicha persona en el Perú en décadas anteriores y que causó graves daños al país y a la población peruana. Al respecto, se tiene también la información introducida al juicio oral a través del examen pericial, así el perito y lingüista Smith Dante Tucto Aguirre, que sustentó el informe pericial lingüístico forense 35-2022 del 21 de octubre de 2022, señaló en su intervención en juicio que en la frase del comentario se enfatiza de forma positiva la figura de un líder, entre comillas, al aludirse a un, entre comillas, nosotros, cierra comillas, como una agrupación, un colectivo o un grupo liderado por Abimael Guzmán, a lo que se agrega que con dicha frase se hace referencia a poner en un nivel superior a algo o a alguien, en este caso al condenado Guzmán Reynoso, caracterizándolo como un intelectual o una persona con altos conocimientos. Por lo que se presenta la afirmación de exaltar o enaltecer, que son sinónimos, indica el perito, a dicha persona, sobre todo con la frase que viva doctor Gonzalo. Y por su parte, la perito psicóloga Segundina Isabel Guamán del Pino, quien sustentó el informe técnico psicológico 43-2020 DIRCOTE PNP del 3 de diciembre de 2020, señaló en su examen pericial en juicio que el tipo de comentario en evaluación, entre comillas, trastoca los hechos de violencia terrorista causados en el país y podría causar confusión al público joven con escasa o nula información sobre la década de violencia terrorista en el Perú, provocando, afirma, simpatías o identificación con dichas ideas. Declaraciones en juicio que no han sido desacreditadas. 19.6. De lo que se concluye que en el presente caso nos encontramos ante un comentario puesto en una red social de otro perfil que exalta o enaltece a una persona condenada por el delito de terrorismo. 19.7. Ahora bien, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que hemos anotado en el fundamento 16 de la presente sentencia respecto a este tipo de delitos en específico, señala que no todo tipo de expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista o su autor constituye delito, sino que debe tenerse en cuenta varios factores descritos en dicho fundamento. Al respecto, en el presente caso se verifica que la persona sujeto de exaltación o enaltecimiento ha sido condenada por el delito de terrorismo y que la sentencia ha quedado firme, como así lo exige el primer presupuesto, al tratarse en el presente caso de la persona condenada por dicho delito y no propiamente de un acto terrorista ya realizado. Así también se verifica que el medio utilizado es capaz de lograr publicidad, que es otro de los elementos típicos del delito, y como se ha apreciado en las ilustraciones anteriores, el comentario efectuado a la noticia publicada en el perfil Movadef San Marcos, objeto del presente análisis, tiene dicha connotación de ser pública, como así se tiene incluso de la descripción al pie de la primera ilustración, que señala 21 comentarios, 39 veces compartidos, cierra comillas.
A lo que se adiciona que la plataforma digital Facebook es un medio precisamente de socialización digital en el que, salvo que sea estrictamente reservado para el usuario, tiene la característica de publicidad. Por lo que también se tiene probado en el presente caso que la vía utilizada ha sido idónea para que dicho comentario sea leído por potenciales múltiples personas. 19.8. Finalmente, en relación al último factor definido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, es que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Al respecto, el comentario objeto de análisis, más allá de ser uno no muy extenso y ser propiamente un comentario a una noticia difundida como la disposición de atención médica a un condenado por el delito de terrorismo, no deja por ello resaltarse para el análisis que nos encontramos ante una frase que conlleva a vincular a que un tratamiento médico, aún de forma indirecta, dispuesta por una autoridad, se pueda relacionar con actos como de futura muerte, con los términos lo matarán, pero no podrán borrar su pensamiento. Ello, a consideración del colegiado, en mayoría, sin la distinción, afecta a las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, más aún cuando se resalta un pensamiento o ideología como el denominado pensamiento Gonzalo, vinculado a la asunción del poder mediante la violencia. Así, la perito psicóloga Huamán del Pino aludió en su examen pericial en juicio al señalar: mientras esta información se mantenga a la vista de los lectores, va a ir calando en la conciencia y normalizando la idea que este individuo no es una persona que ha hecho daño al pueblo peruano, sino como que tiene un gran pensamiento. Asimismo, sobre el pensamiento Gonzalo, indicó: constituye una incitación a la violencia a largo plazo, pretende normalizar este pensamiento cuyo objetivo es tomar el poder a través de la violencia, cuando las condiciones sean propicias. Es un caldo de cultivo sobre el odio que puede conducir más adelante a la violencia. Declaración no desacreditada en juicio. Fundamento 20. En consecuencia, y conforme al análisis precedente, se ha aprobado en juicio la acreditación de la figura penal de apología del terrorismo. Ahora bien, se tiene en la acusación fiscal controlada en la etapa intermedia que el delito imputado en el presente caso es una figura agravada de dicho injusto penal por la modalidad de uso de las tecnologías de la información o comunicación en la propagación del contenido apologético, conforme al tercer párrafo del artículo 316A del Código Penal. Al respecto, debemos señalar que, teniendo en cuenta que nos encontramos ante un comentario realizado en otro perfil de Facebook por su extensión corta y por el contenido de la expresión, que resalta sobre todo loas al condenado Guzmán Reynoso y su vinculación con el país, el colegiado en decisión en mayoría considera que más que la presencia del dolo de propagar el comentario a efectos de su difusión, nos encontramos ante un dolo de expresión de un contenido apologético propiamente dicho, como el que se ha verificado en juicio. Por lo que, estando a que el órgano jurisdiccional, antes de culminar la actividad probatoria, anunció a las partes procesales una desvinculación judicial respecto al tipo básico de la figura de apología del delito de terrorismo, contenido en el artículo 316A, primer párrafo, para su consideración a nivel de la evaluación probatoria con el cumplimiento del respectivo procedimiento contenido en el artículo 374.1 del Código Procesal Penal, en el presente caso decantamos por la efectiva acreditación de dicha figura penal de apología del delito de terrorismo en su forma básica y no agravada, por lo que debe en la parte resolutiva adecuarse la figura penal agravada de dicho delito a su figura básica. En consecuencia, fundamento 21, en el presente caso, se acredita la comisión del injusto apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316, primer párrafo, concordado con el artículo 316A, primer párrafo del Código Penal, por presentarse los presupuestos típicos, objetivos y subjetivos de su realización, como son el haberse exaltado o enaltecido de manera pública a la persona de un condenado por el delito de terrorismo como el sentenciado Abimael Guzmán. En relación a la responsabilidad penal del acusado, 22. En el presente caso, si bien la defensa del acusado Machaca Gutiérrez ha negado que su patrocinado haya sido quien ha realizado el comentario objeto de comisión de delito, conforme al análisis precedente, a lo que se adiciona, que el acusado en mención, quien se acogió a su derecho de guardar silencio durante la actividad probatoria y en su autodefensa material negó tener alguna participación en relación al comentario en materia de evaluación probatoria. Sin embargo, debe tenerse en cuenta dos factores relevantes que desdicen o merman considerablemente dichas afirmaciones
y que por el contrario sustentan de forma probatoria que el comentario con contenido apologético fue efectuado por el acusado Eber Machaca González. Así tenemos 22.1. El reconocimiento físico, vamos a compartir pantalla. El reconocimiento físico entre la fotografía del acusado de la data de su ficha RENIEC con las fotografías consignadas en el perfil de Facebook Eber Machaca Gutiérrez. Así, el perito antropólogo forense Julio Daniel Lázaro González, sosteniendo el dictamen pericial de medicina forense 398/23 del 21 de febrero de 2023, señaló que existe una alta probabilidad que se trate de la misma persona por sus rasgos físicos, al analizar las formas faciales, la superposición facial y la morfogeometría de su rostro, entre la foto de la ficha RENIEC con las fotos remitidas por el despacho fiscal para su estudio, procedentes de un acta fiscal que perenniza fotografías del referido perfil de Facebook Eber Machaca Gutiérrez. Agregando que dicha alta probabilidad se encuentra muy cerca del 100%, que sería la certeza de que se trate de la misma persona. Así se visualizó en juicio la comparación de fotografías objeto de su análisis, que a continuación consignamos a manera de ilustración. Conforme se aprecia de la ilustración, se verifica lo señalado por el perito Lázaro González, cuya declaración en juicio no ha sido desacreditada. Asimismo, vamos siguiendo en la lectura, asimismo, la siguiente ilustración que vamos a ver, 22.2. Asimismo, se tiene un elemento indiciario fundamental en el presente análisis de responsabilidad penal que lo aleja de cualquier tipo de responsabilidad penal objetiva, proscrita en nuestro sistema de justicia, cuál es la existencia de otra información detectada en la investigación fiscal y que fuera consignada en el acta de visualización para iniciación y preservación de la cuenta de Facebook Modader San Marcos, de fecha 5 de octubre de 2020, oralizada en juicio, en la que, durante la diligencia de investigación fiscal, se ingresó también al perfil de Facebook Eber Machaca Gutiérrez, en el que se verificó no solo las fotografías de una persona de sexo masculino en diversos pasajes del perfil, objeto de estudio antes señalado, sino que dejó constancia de una imagen compartida en el mismo perfil de Facebook que tiene como nombre precisamente del acusado, Eber Machaca Gutiérrez, en el que aparece el condenado Abimael Guzmán Reynoso en lo que sería una audiencia judicial con fecha 7 de julio que consignamos a continuación a manera de ilustración. De lo que se tiene finalmente que dicho perfil atribuido al acusado Eber Machaca Gutiérrez no solo lleva su nombre, sino también fotografías sobre dicha persona, ya dejamos de compartir. No solo lleva su nombre, sino también fotografías sobre dicha persona observadas durante el juicio oral, sino que consigna como parte de compartir otra publicación la figura del condenado por el delito de terrorismo Abimael Guzmán Reynoso, lo que da el sustento de que, en efecto, el acusado Machaca Gutiérrez no fue ajeno al conocimiento de dicha persona condenada, más aún cuando el comentario objeto de comisión de delito se hizo precisamente del perfil denominado Eber Machaca Gutiérrez, en el cual aparecen múltiples indicios que en efecto lo vinculan al acusado como la persona que realizó el comentario objeto de definición probatoria en párrafos precedentes. 23. En consecuencia, en el presente caso, se acredita la responsabilidad penal del acusado Machaca Gutiérrez en la comisión del delito de apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316, primer párrafo, concordado con el artículo 316A, primer párrafo del Código Penal, por haber enaltecido y exaltado de manera pública a un condenado por el delito de terrorismo, afectando el bien jurídico, la tranquilidad pública, sobre todo porque es de conocimiento general público e histórico en el país que a dicho condenado se le vinculó con actos de grave afectación a las estructuras sociales, económicas en el país, ¿no? Entre otros en el país, en décadas anteriores, con lo que se sustenta también el título de imputación de autoría correspondiéndole a la imposición de una sanción penal. En cuanto a la determinación de la pena, fundamento 26, el delito de apología de terrorismo objeto de vinculación judicial, conforme a la tipificación señalada, tiene una pena legal no menor de 4 ni mayor de 8 años de privación de libertad,
300 días multa e inhabilitación conforme a los incisos 2, 4, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Ahora bien, si bien el Ministerio Público ha sostenido durante el juicio la figura agravada de este delito y con ella una pretensión de pena conforme al tipo penal del artículo 316A, tercer párrafo, no considerando el tipo básico de esa modalidad específica, cual es apología al terrorismo, cuya pena legal es de menor intensidad que la contenida en su tercer párrafo y con diferentes, incluso tipología de pena, el órgano jurisdiccional debe proceder al análisis de determinación de la misma en base a la pena legal considerada en efecto en el delito objeto de acreditación, que es la modalidad básica del delito de apología del delito de terrorismo. Así, en relación a la pena privativa de libertad, conforme al sistema de tercios, se tiene un esquema en donde se divide los tercios de 4 años a 5 años 4 meses, el segundo tercio a 6 años 8 meses y el tercer tercio hasta los 8 años. En efecto, 29, al no tenerse una pretensión de pena específica por las circunstancias antes señaladas, el colegiado en decisión por mayoría considera ubicar la pena a ser impuesta al acusado Machaca Gutiérrez en el primer tercio de la pena legal del delito, y teniendo en cuenta que en el presente caso no se da alguna circunstancia que otorgue un mayor reproche penal a su conducta, más cuando se trata de determinar por el propio órgano jurisdiccional la pena correspondiente, debe ésta ser definida en el límite mínimo del tercio inferior de la pena legal, cual es 4 años de privación de libertad. 30. Atendiendo a las condiciones personales del acusado, de quien se ha referido que carece de antecedentes penales, así como tenerse en cuenta su conducta procesal durante el juicio, al haber concurrido de forma permanente a las sesiones correspondientes, el colegiado en decisión en mayoría considera que la figura de la suspensión de la ejecución de la pena debe ser suficiente para evitar reiterancia delictiva a través del cumplimiento de los fines de la pena. En consecuencia, y conforme al artículo 57 del Código Penal, debe suspenderse la ejecución de la misma a imponerse por el plazo de 2 años, sujeto a reglas de conducta como comparecer al local del juzgado cada 60 días a fin de informar y justificar sus actividades, reparar los daños ocasionados a través del pago de la reparación civil que se fija en la sentencia y la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial bajo apercibimiento de aplicarse lo señalado en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento de las mismas. Fundamento 31. En relación a la pena de multa. Al no haber sido pretendida por el Ministerio Público por mantener su posición de acreditación de la figura agravada del delito de apología del delito de terrorismo, que no presenta este tipo de pena en su configuración legal, corresponde a la Judicatura determinarla conforme al principio de legalidad, considerándose que la misma debe ubicarse conforme a la pena legal descrita en el artículo 316, primer párrafo, es decir, los 300 días multa señalados en la norma. Siendo así, y partiendo de la remuneración mínima vital para el año 2019, contexto fáctico de imputación, ascendente a la suma de 930 soles, se tiene que el ingreso promedio diario corresponde a la suma de 31 soles, sobre cuyo 25% debe aplicarse el día multa. Ello de conformidad al artículo 43 del Código Penal y que corresponde a la suma de 7 soles con 75 céntimos por día multa, cuantía que multiplicada por 300 se concreta finalmente a la suma de 2.325 soles que por pena de multa abonará a favor del Tesoro Público de conformidad al artículo 44 del Código Penal. 32. Y en cuanto a la pena de inhabilitación, el artículo 316A en su primer párrafo señala como pena principal la misma con precisión de los numerales 2, 4, 6 y 8 del artículo 36 del Código Penal. Al respecto, y teniendo en cuenta que la determinación de pena por parte de la Judicatura obedece en estricto cumplimiento al principio de legalidad, de inicio queda descartada la aplicación de los incisos 6 y 8 del citado numeral por estar referidos a la declaración de incapacidad para la obtención de autorización para el porte de armas y la privación de grados militares, policiales o títulos honoríficos del cargo, profesión o oficio del que se hubiera servido a la gente para cometer el delito respectivamente. Pues esto queda descartado porque no se aplica al caso. Quedando solo la consideración de los incisos 2 y 4, que deben ser determinados como la declaración de incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, así como declarar su incapacidad de ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros, profesión, comercio, arte o industria, relacionado a exponer o difundir un contenido apologético para cualquier delito, sobre todo el de terrorismo, lo cual incluye su acceso al servicio docente o administrativo en instituciones educativas públicas o privadas, oficiándose a los entes correspondientes para la ejecución de la condena en este extremo firme que sea la sentencia. De la determinación de la responsabilidad civil, hacemos una descripción en el fundamento 33 y 34 en relación a la connotación del contenido de la reparación civil, ¿no? Por ejemplo, señalamos fundamento 35. De este modo, las responsabilidades penal y civil
poseen una naturaleza jurídica distinta, tal como lo ha establecido la Casación 657-2014 Cusco en su fundamento 11º, ¿no? Y hacemos una mención de esta distinción entre la pretensión penal y la civil. Y nos vamos al fundamento 36. En el presente caso se tiene como actor civil a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo a cargo de la Defensa del Estado. Por tanto, tiene la legitimidad de la acción civil. En ese sentido, cabe señalar que dicho sujeto procesal en los alegatos de apertura y clausura solicitó como pretensión el pago por concepto de reparación civil la suma de 30.000 soles correspondiente al daño extrapatrimonial a favor del Estado. 37. Así, a continuación, debemos analizar la concurrencia de los elementos de responsabilidad civil extracontractual en el presente caso, en atención a que sobre el acusado Machaca Gutiérrez recaerá una decisión condenatoria. Así se tiene. De la antijuricidad. Respecto a la existencia de un hecho ilícito, ha quedado evidenciado en juicio que el acusado, con la conducta desplegada y analizada en la presente sentencia, ha vulnerado el bien jurídico tranquilidad pública, es decir, los actos de enaltecer o ensalzar la figura de un condenado por delito de terrorismo se corresponde con actos contra ley, precisamente por el potencial daño a la sociedad peruana que en un contexto de su historia ha padecido los efectos de la violencia terrorista en el país, por tanto se supera este elemento. Segundo, de la existencia de los factores de atribución, para el caso en análisis y conforme a lo precedentemente descrito, se verifica la presencia de dolo como factor de atribución en la responsabilidad extracontractual en la actuación del acusado. No se verifica alguna afectación en el estado de conciencia del mismo en el momento de la ocurrencia de los hechos, de lo que se tiene conocimiento pleno de su acción. Tercero, de la relación de causalidad entre la acción generadora del daño y el evento dañoso, conforme se ha descrito en los párrafos anteriores, se tiene que efectivamente el acusado ha propiciado un perjuicio contra el Estado peruano con un accionar directo como el consignar un comentario suyo en un perfil de Facebook. Por tanto, se supera este elemento de responsabilidad extracontractual, ¿no? Esto es, de que haya sido la misma persona. Y en cuanto al daño producido, en el presente caso se ha ocasionado una afectación contra el Estado agraviado, el mismo que es de naturaleza extrapatrimonial por la vulneración al bien jurídico de tranquilidad pública. Así podemos determinar los siguientes factores para ser tomados en cuenta en la graduación del daño y su relación con el pago de reparación civil. Primer guión, el tipo de contenido apologético. En el presente caso se trata de un comentario a una publicación de una red social de un tercero. No estamos ante un acto de publicación de mensaje o información en sí que, por ejemplo, incrementaría el reproche penal o el daño. Segundo, el contenido apologético en su factor cuantitativo. Nos encontramos ante una frase compuesta de dos líneas en su contenido propiamente apologético, no apreciándose textos múltiples contenidos en diversas líneas o párrafos. Tercer guión, el contenido apologético en su factor cualitativo. Se verifica que el sentido del mensaje es sobre todo de ensalzamiento o sobrevaloración a un condenado por el delito de terrorismo con términos como viva, no apreciándose, por ejemplo, palabras o frases con una connotación expresa hacia la violencia o confrontación pro la obtención del poder, que importaría un mayor potencial daño, más aún por los destinatarios que puedan recaer en personas jóvenes con escasa o nula información sobre acontecimientos violentos ocurridos en el país en décadas anteriores. Y como cuarto factor, el alcance de la difusión de la información apologética. Al respecto, si bien en el presente caso se ha concluido en el análisis jurídico penal por la no acreditación de la figura agravante del delito, propagación de información apologética a través de uso de tecnologías de la información o comunicación, sin embargo, es menester señalar este factor para futuros análisis, cuál es, en el uso de redes sociales, determinar la forma de difusión del mensaje a través de los propios mecanismos de data de la propia red social, lo cual permitirá verificar el alcance de la difusión, pues no es lo mismo una red social determinada como privada en la que estén solamente miembros de una familia o pocos amigos determinados, que otra situación en la que, siendo pública la red social usada, por ejemplo, no ha tenido mayor alcance de vistas o redifusión de la noticia o el mensaje, o por el contrario, ha sido una difusión masiva de la información, lo cual incidirá en la cuantía a determinarse con pago de indemnización a favor del Estado. Por lo que, en efecto, en el presente caso se sustenta la presencia de un daño extrapatrimonial del cual el acusado tuvo la posibilidad de no proceder con su generación. En consecuencia, fundamento 38, al concurrir los 4 elementos de responsabilidad extracontractual, en el presente caso se determina responsabilidad civil en el acusado Machaca Gutiérrez. En relación a la cuantía de reparación civil que corresponde determinar, el actor civil, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, solicitó la suma de 30.000 soles. Y si bien es cierto, establecer una cuantificación del daño de manera precisa resulta inviable, no lo es el hecho de aproximar una cuantía que recoja los fundamentos descritos en el anterior considerando,
por lo que se considera determinar en la suma de 10.000 soles el monto que por reparación civil deberá abonar el acusado antes mencionado como monto indemnizatorio a favor del Estado peruano, para lo cual deberá presentar el certificado o certificados de depósito del Banco de la Nación al juzgado encargado de la ejecución de la sentencia para su consideración como cumplimiento del mandato, más aún si se trata de una regla de conducta de la suspensión de la ejecución de la pena. Finalmente, el fundamento 39, que no corresponde imponer pago de costas por haber el acusado, si bien se declaró inocente al inicio del juicio y esta presunción ha sido desvirtuada, se considera que ha ejercido un derecho constitucional como el de la defensa, ¿no? Sin recurrir a acciones maliciosas o dilatorias, por lo que no corresponde imponer pago de costas. Parte resolutiva. Por las consideraciones antes expuestas, los señores jueces integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, por mayoría de los jueces Naico Techi Coronado Salazar y Raúl Caballero Laura, impartiendo justicia a nombre de la Nación, fallo. Primero, adecuar la conducta imputada por el Ministerio Público al acusado Eber Machaca Gutiérrez como presunto autor del delito contra la tranquilidad pública, apología del delito de terrorismo agravado, tipificado en el artículo 316, tipo básico, concordado con el artículo 316A, tercer párrafo del Código Penal, a la de presunto autor del delito contra la tranquilidad, apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316, tipo básico, concordado con el artículo 316A, primer párrafo del Código Penal. Segundo, declarar a Eber Machaca Gutiérrez, cuyos datos de identificación han sido señalados en la parte introductoria de la presente sentencia, autor del delito contra la tranquilidad pública, apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316, primer párrafo, concordado con el artículo 316, primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado. Tercero, como tal, se impone a Eber Machaca Gutiérrez la sanción de 4 años de privación de libertad, la misma que se suspende en su ejecución por el plazo de 2 años, sujeto a la siguiente regla de conducta. A, comparecer al local del juzgado cada 60 días a fin de informar y justificar sus actividades con la precisión que dicho control será realizado a través del sistema de registro y control biométrico de procesados y sentenciados libres del Poder Judicial, aprobado por Resolución Administrativa 213-2008 CEPJ. B. Reparar los daños ocasionados a través del pago de la reparación civil que se fija en la presente sentencia. Y C. Prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial, bajo apercibimiento de aplicarse lo señalado en el artículo 59 del Código Penal en caso de incumplimiento de las mismas. Cuarto, asimismo se impone a Eber Machaca Gutiérrez la pena de 300 días multa, que a razón de 7 soles con 75 céntimos por día multa, corresponde a un pago de 2.325 soles a favor del Tesoro Público, conforme lo señala el artículo a favor del Estado peruano, cuyo pago se hace al Tesoro Público, conforme lo señala el artículo 44 del Código Penal. Quinto, se impone a Eber Machaca Gutiérrez la pena de inhabilitación por el plazo de 4 años, conforme al artículo 36, incisos 2 y 4 del Código Penal, que corresponde a declarar su incapacidad para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, así como declarar su incapacidad de ejercer por cuenta propia o por intermedio de terceros profesión, comercio, arte o industria relacionado a exponer o difundir un contenido apologético para cualquier delito, un contenido apologético de cualquier delito, ¿no? Sobre todo del delito de terrorismo, lo cual incluye su no acceso al servicio docente o administrativo en instituciones educativas públicas o privadas, oficiándose a los entes correspondientes para la ejecución de la condena en este extremo firme que sea la presente. Sexto, se declarar fundada en parte la pretensión del actor civil, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo. En consecuencia, se fija en la suma de 10.000 soles el monto que por reparación civil deberá abonar el sentenciado Eber Machaca Gutiérrez a favor del Estado, teniéndose en cuenta que dicha obligación de pago constituye una regla de conducta de la suspensión de la ejecución de pena. Séptimo, disponer que en el presente caso no corresponde imponer pago de costas a los sujetos procesales. Y octavo, manda que consentida o ejecutoria sea la sentencia, se proceda a la ejecución de la misma con la respectiva inscripción de la condena emitida. Tómese razón y hágase saber, señores jueces Coronado Salazar, Caballero Laura. A continuación, la lectura del voto en discordia del juez Max Oliver Bengoa Iglesias. Adelante, doctor. Muy amable, la magistrada, presidente del colegiado. Vamos a la lectura de nuestro voto en discordia. Con el debido respeto de la decisión mayoría de mis colegas integrantes del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, quienes emiten condena contra el procesado Eber Machaca Gutiérrez,
Emito el presente voto en discordia con los siguientes fundamentos. Primero, se toma como base la acreditación probatoria señalada por mis colegas sobre la titularidad de la cuenta de Eber Machaca Gutiérrez y que este fue quien efectuó un comentario a la publicación de un tercero denominado Movadet San Marcos en la red social Facebook, donde se consideró una noticia que indica juez dispone de atención médica para el cabecilla terrorista Abimael Guzmán. 2. No obstante, la interpretación probatoria y análisis de responsabilidad penal difiere, mis colegas, por parte del suscrito en cuanto a que el comentario lo matarán, pero no podrán borrarlo, su pensamiento, que vive el Perú carajo, que viva el doctor Gonzalo, a consideración del suscrito no está dentro del marco típico del delito atribuido. Ello en virtud de que la regulación política criminal, incluso de origen, implica un adelantamiento de las barreras punitivas que la propia dogmática penal y el orden constitucional establecen. Por tanto, ya reduciéndose al mínimo posible las garantías penales, como lo es el principio de lesividad o de ofensividad cuando se trata de los delitos de peligro, se debe tener en cuenta que se debe verificar la existencia de una afectación efectiva y suficiente al bien jurídico protegido. Corresponde, por tanto, que el juzgador aplique la norma penal evitando interpretaciones extensivas o que reduzcan aún más los límites punitivos. En el caso del delito de apología al terrorismo, ya de una larga data en el país, se advierte que en diferentes momentos ha sido materia de cuestionamiento, de modo que incluso ha sido declarado inconstitucional y a raíz de ello el Tribunal Constitucional, mediante sentencia 10/2022 y en ahí la STC, ha establecido pautas interpretativas exigidas para la acreditación del delito de apología al terrorismo. Una de ellas, la más relevante en este caso, la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso. Sobre esta pauta interpretativa, considera el suscrito, aún no se han establecido las debidas pautas hermenéuticas que permitan pronunciamientos judiciales uniformes que garanticen la predictibilidad de las decisiones judiciales, por lo que se vienen generando serias divergencias en los pronunciamientos respectivos, generándose respuestas evidentemente contrapuestas, por lo que se requiere la unificación de esta pauta interpretativa. En ese entender, considera el suscrito que este requisito establecido por el Tribunal Constitucional no basta entenderlo como un mero acto elogioso de gratitud o reivindicación de una persona, sino que ello debe estar conectado con sus actos, que no deben ser implícitos a la publicación que se efectúe, sino que debe estar vinculado a la realización por la que ha sido condenado. De modo que se exalta no solo a la persona, sino se busca motivar o incitar a proseguir sus actos. Solo así, consideramos, podría ser entendido realmente la apología al terrorismo. Los demás podrían ser considerados como actos elogiosos, de agradecimientos similares, pero no apologéticos del terrorismo. En ese entender, consideramos que el Ministerio Público no ha llegado a demostrar de qué forma se han afectado las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, lo cual no puede ser meramente interpretativo, sino objetivamente acreditado, no habiéndose cumplido con la exigencia dispuesta por el Tribunal Constitucional. Respaldo además mi análisis en lo señalado por el informe defensorial sobre la libertad de expresión en el Perú número 40, que ha señalado que debe verificarse la voluntad del autor de alabanza o ensalzamiento y debe ser significativo e idóneo para motivar la comisión de nuevos delitos. Así también el informe sobre terrorismo y derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado recientemente que las normas que penalicen la defensa pública, apología del terrorismo, necesariamente deben cumplir con un requisito adicional. Y señala este informe que se debe demostrar el intento de incitar a la violencia o cualquier acción ilegal similar y además una posibilidad de éxito. Lo demás son acciones incompatibles con el derecho a la libertad de expresión si se pretende sancionar indiscriminadamente otro tipo de conductas.
6. Las reglas democráticas solo se quebrantarán cuando a nuestro entender, cuando la apología motive la violencia y no solo cuando se haga publicaciones de orden elogioso. Así también lo ha señalado la Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora, cuando hace referencia que hacer apología a una persona condenada por delito de apología al terrorismo supone una expresión elogiando a la persona por sus actos delictuales y tiene como fin propiciar una situación de riesgo con potencial suficiente para poner en peligro la paz pública. Queda fuera del ámbito típico del delito de apología aquellos actos de expresión que exaltan a un condenado por razones distintas a la actividad terrorista. La apología de otros atributos de la persona no relacionados a actos terroristas no se subsumen al tipo penal. En ese sentido, en el presente caso, conforme al análisis realizado por el suscrito, la razón de la publicación y comentario del sentenciado es distinta y está vinculada, es distinta a actos de violencia o terrorismo. Y está vinculada a una publicación de una noticia de un diario en el que se hace referencia a la salud del cabecilla terrorista y no es incitadora a algún acto o tipo de violencia. 7. No se ha demostrado efectivamente que el comentario quiebre las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso, pues advierte el suscrito que señalar que lo matarán pero no podrán borrar su pensamiento es un comentario genérico y no incitador. Tampoco viva el Perú carajo, y si bien es elogioso que viva el doctor Gonzalo, no es del carácter apologético que exige la norma, por lo que tampoco se ha demostrado en juicio cómo es que afecta a la paz pública, ni el ámbito subjetivo del autor, esto es el dolo de naturaleza penal. Por lo que mi voto es por la absolución del acusado Eber Machaca Gutiérrez. 8. Sin embargo, en cuanto al ámbito civil, que tiene naturaleza distinta a la penal, es de considerar que sí podemos considerar la existencia de un daño, concretado en el elogio de un cabecilla terrorista, que si bien no contempla o completa, más bien la tipicidad penal, sí genera un uso indebido de la red social, dando viva a una persona que con sus actos ha generado un serio daño a la sociedad peruana. Por lo demás, compartimos el análisis efectuado por los colegas, salvo al decantarnos por una reparación civil menor de 8.000 nuevos soles. Son los fundamentos del suscrito. Gracias, señor. Ya, entonces aclaramos que es un voto en discordia en un extremo y voto singular en cuanto al tema de la reparación civil, ¿no? Bien, gracias. Bien, antes de escuchar o preguntar a las partes los pronunciamientos sobre la sentencia, vamos a brevemente emitir una resolución número 9, ante cuya parte resolutiva preguntaremos pronunciamientos a las partes y luego ya abordaremos el tema propiamente de la sentencia. Resolución número 9, Lima, 30 de octubre de 2023. Habiéndose emitido la sentencia en su lectura integral el día de la fecha por parte de este órgano jurisdiccional y teniéndose en cuenta o advirtiéndose que al momento de la emisión del fallo ocurrido en sesión anterior, fallo de la sentencia, se consideró en la parte resolutiva de la misma la figura de la inhabilitación definitiva del artículo 336.9 del Código Penal y más bien no se consideró la pena de multa como contenido legal, de la pena legal del artículo 316A, primer párrafo, debe procederse a la aclaración o integración del fallo emitido en la sesión anterior conforme al fallo emitido y la sentencia cuya lectura integral se ha dado el día de la fecha. Esto de conformidad al artículo 124.1 y punto 2 del Código Procesal Penal. En consecuencia, el tercer juzgado penal colegiado nacional resuelve integrar el fallo que fuera leído en sesión anterior. Doctora Crisóstomo, ¿qué fecha fue? El 18 Ya, de octubre. 18. Que fuera emitido el 18 de octubre pasado, en el extremo de no considerar la pena de inhabilitación definitiva del artículo 36.9 del Código Penal y por el contrario considerar la pena legal de multa conforme ha sido
dada la lectura integral de la sentencia emitida en la fecha, ¿no? O leída en la fecha. Muy bien, al respecto, pronunciamiento, señor fiscal, sobre esta resolución 9, que se corrige, se aclara, se integra el tema del fallo anterior con lo que se ha leído hoy de manera integral. Señor fiscal. Señora directora de debates, para el Ministerio Público, habiendo integrado la desvinculación conforme, sin ninguna observación. Muy bien, luego vamos a preguntar sobre la sentencia, que es otro tema. La doctora Flores por la Procuraduría. Conforme, doctora. El doctor Canchari, respecto a esta resolución que se está integrando. Estamos de acuerdo, doctora, estamos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo con la integración, no hay ninguna oposición. Muy bien, gracias. Muy bien, cerramos entonces este ámbito de la resolución número 9 y volvemos al tema de la sentencia leída con el voto en discordia y el voto singular ya también leído. Pronunciamiento respecto de la sentencia condenatoria. Señor fiscal. Estando emitido la sentencia condenatoria conforme, señora directora de debates, por el Ministerio Público. Gracias. La Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo, doctora, representado por la doctora Ilusca Flores Quiroga, pronunciamiento de la sentencia. Conforme, doctora. Gracias. Finalmente, el sentenciado, el señor Eber Machaca Gutiérrez. Converse usted con su abogado, si ya tiene su respuesta, ¿está conforme, apela o se reserva para analizarse bien la decisión final? Abre audio y nos dice. Sí, señor Eber Machaca. Sí, doctora, disculpe. Sí, nos reservamos El derecho de impugnar. el derecho Doctor, de impugnar. correcto, esa reserva implica que van a estudiar si es que apelan o no. Doctor Canchari, ¿nos confirma lo que nos ha respondido su patrocinado? Evidentemente, doctora, perdone usted con todo el respeto que merece usted y los demás señores magistrados, fundamentalmente el doctor Bengoa, debo manifestar que nos reservamos el derecho de impugnar o quedar conforme. Para ello solicitamos encarecidamente se sirva notificarnos con la acusación fiscal y la resolución correspondiente de la sentencia. Ya, muy bien, gracias, doctor Canchari. Entonces, se tiene la conformidad con la sentencia expresada por el representante del Ministerio Público, la representante de la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo y la reserva de impugnación o no, ¿no? Porque puede darse una u otra, en relación al sentenciado Eber Machaca Gutiérrez, convalidado por su abogado defensor. Asimismo, se dispone que en todo caso, teniéndose en cuenta que el doctor Canchari se está personando o se está presentando recién en esta audiencia, se proceda a remitírsele, ¿no?, los antecedentes del presente caso, como la acusación fiscal, el autoenjuiciamiento, para que verifique lo que corresponda y, por supuesto, a todas las partes se enviará el tenor físico del documento, que ustedes han visualizado en parte, a las casillas electrónicas, ¿no?, para que a partir de ello, y conforme los plazos determinados, los 2 días respecto a la notificación por casilla electrónica y los 5 días, que es el plazo legal máximo, 5 días hábiles para impugnar o no, estaremos resolviendo lo que corresponde. Muy bien, en ese sentido entonces, así queda dispuesto y terminamos la presente sesión. Si no hay otra situación, señorita especialista de audiencia. Sí, doctora. Ninguna, ¿no? No hay ninguna situación pendiente. No. Listo. Este juicio ha concluido y damos por terminada la última sesión, siendo las 5 de la tarde con 12 minutos. Muy buenas tardes con todos.